El próximo sacrificado. La alarmante advertencia que aterra a los hombres de Maduro tras la caída de Alex Saab. Del altar socialista a la subasta privada. Delcy Rodríguez, la liquidadora del legado económico de Chávez. Tarek El Aissami desafía al régimen. Se declara en huelga de hambre tras ser confinado a celda de castigo. ¿Qué tal, amigos de Impacto Venezuela? Bienvenidos a nuestra emisión matutina de noticias. Hoy es martes 19 de mayo de 2026. Soy Génesis Pérez, listos para empezar el día bien informados. Comencemos. Tras la entrega de Alex Saab a Estados Unidos, dentro del chavismo comenzó a instalarse el miedo. Nadie parece estar realmente protegido. La caída de quien durante años fue presentado como aliado diplomático y hombre de confianza de Nicolás Maduro alimenta la desconfianza. Pueden entregar a cualquiera para intentar salvarse a sí mismos, incluso sin garantías. Juliana Palmar con los últimos detalles. La Administración para el Control de Drogas, la DEA por sus siglas en inglés, confirmó que apenas 11 días después de la captura de Nicolás Maduro, se activó en secreto una nueva investigación contra Alex Saab. La operación no solo aceleró su entrega a Estados Unidos, también provocó un cambio abrupto en la narrativa del chavismo. Y mientras crecen las contradicciones oficiales dentro de la estructura chavista, el mensaje empieza a ser brutal. Nadie tiene protección garantizada. Mi llamado siempre es al trabajo, que si hay fuerzas oscuras, que si hay fuerzas mezquinas, que si hay quienes intentan detener el buen curso del pueblo venezolano, se imponga siempre el bien. La tensión interna crece porque la nueva imputación federal en Miami no solo apunta a Saab, también amenaza con abrir nuevas líneas de investigación sobre contratos, lavado de dinero y estructuras financieras vinculadas al poder chavista. Saab conoce nombres, operaciones y ruta de dinero que durante años fueron blindadas políticamente. Y en un sistema sostenido por lealtades, el mayor miedo no es Estados Unidos, sino que alguien decida hablar. La entrega de Alex Saab responde a una lógica de señal política de acatamiento hacia Washington y también de reordenamiento interno del poder. Saab no era un funcionario cualquiera, era una pieza simbólica del madurismo, su operador financiero más importante. En clave interna, esto también es una señal de depuración. La nueva arquitectura del poder encabezada por los Rodríguez no protegerá automáticamente a los hombres del viejo círculo de Maduro. ¿Qué puede estarse negociando? ¿Qué puede estarse ampliando? Pues lo veremos. Las declaraciones del vicepresidente del PCV, Diosdado Cabello, además golpean directamente a instituciones controladas por el propio régimen, porque si Saab usó durante más de 2 décadas una identidad falsa, obtuvo documentos oficiales y llegó incluso a ser ministro, entonces la pregunta es inevitable. ¿Quién lo permitió? Deportado, ¿por qué? Porque hacia allá, porque sea el último país de donde él vino para Venezuela. La razón fundamental, y que la justicia se encargue. Nosotros hicimos lo que nos corresponde aquí. Ahora quiero dejar constancia que no es venezolano, no hay ningún documento que sustente que sea venezolano. Comienza a resquebrajarse parte de la estructura económica y mediática vinculada al chavismo. El medio de propaganda oficialista Venezuela News, señalados de haber sido financiados por Alex Saab, anunció el cese de sus operaciones en el país, a la vez que el periodista español David Alandet dijo que este proceso judicial podría tener sus repercusiones y salpicar a la aerolínea española Plus Ultra y al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Lo que sí es seguro es que el impacto de esto es enorme porque destruye un mito central del chavismo y es que ciertos operadores eran intocables, ¿no? Esto pone inevitablemente nervioso a otros actores del chavismo. La entrega de Alex Saab no es solo cooperación con los Estados Unidos, es un mensaje a lo interno devastador. Y es que en el nuevo tablero chavista ya no hay intocables ni figuras que sean sacrosantas. Mientras tanto, puertas adentro, el caso Saab ya se interpreta como una advertencia política dentro del régimen.
Si son capaces de desconocer públicamente a un hombre que durante años defendió y protegió, entonces cualquiera podría convertirse en moneda de negociación. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Es hora de participar en la pregunta del día de Impacto Venezuela. Si el gobierno encargado de Delcy Rodríguez fue capaz de dejar solo a Alex Saab, ¿quién creen ustedes que será el próximo funcionario en ser sacrificado por el régimen? Comparte tu opinión en el canal de YouTube o cualquiera de nuestras redes sociales. Te leemos en la emisión estelar. ¿Cuándo se convierte la prisión política en una condena de muerte invisible? La tragedia de la familia Quero Navas puso en evidencia que hoy en Venezuela tener un familiar tras las rejas por motivos políticos significa no saber si está vivo o muerto. Con más de 100 detenidos en situación de desaparición forzada, las alarmas se encienden ante un patrón judicial que priva de libertad a los opositores y luego borra su rastro del mapa. Quique Frías nos cuenta más. En un contexto de tragedia, dolor e indignación por el caso Víctor Hugo Quero Navas, el movimiento político 20 Venezuela seccional Monagas advirtió que en el país hay más de 100 presos políticos bajo la misma condición, desaparición forzada. Sus familiares no tienen certezas sobre sus sitios de reclusión o estado de salud. La desaparición forzada de personas es una gravísima violación a derechos humanos, probablemente una de las más graves violaciones a derechos humanos, junto con la tortura o la ejecución extrajudicial. Y además está expresamente prohibida por la Constitución venezolana de 1999. Y en muchos casos, las situaciones de desaparición forzada terminan con situaciones de ejecuciones y ocultamiento del cadáver de las víctimas, con lo cual pues se viola el derecho a la vida. Se viola un conjunto de derechos a los familiares de esa víctima, por cuanto la situación de desaparición genera una situación de incertidumbre, de tensión, que son sometidos a el calvario de buscar a la persona desaparecida, que no pueden ni siquiera completar un ciclo de duelo porque no hay un cadáver. A pesar de la opacidad y represión que existe en Venezuela para que activistas puedan documentar violaciones de derechos humanos, Amnistía Internacional pudo registrar en julio de 2024, luego de las discutidas elecciones presidenciales y represión posterior, hasta 15 desapariciones forzadas en tan solo un mes. Con los cambios de centros de reclusión, la cifra ha subido en los últimos años. Las detenciones arbitrarias como una práctica sistemática y generalizada, probablemente en el contexto del año 2024, donde las propias autoridades declararon 2.000 detenciones por motivos políticos en el contexto postelectoral, creo que es el ejemplo más elocuente de esta situación. Creo que habría claramente un patrón en el tema de la detención arbitraria y la desaparición forzada de corta duración, al menos, y podría estarse configurando también un patrón respecto a desapariciones forzadas más extendidas. Cuando una familia no sabe dónde está un detenido, el castigo deja de ser solo contra el reo, también contra sus allegados, detenidos sin rastros, y un patrón intencional de muertes bajo custodia, un sistema que tiene como fin desaparecer enemigos políticos. Y en estos contextos de detenciones arbitrarias, algo que ya venía ocurriendo antes del 2024, ocurrió en el 2024 en el contexto postelectoral y ha seguido ocurriendo posteriormente, es lo que se denomina desapariciones forzadas de corta duración, que son detenciones arbitrarias en las cuales la víctima se le niega la información sobre su paradero a familiares y abogados durante periodos que pueden ir desde algunas horas, algunos días o incluso hasta un par de semanas, para luego reaparecer sometidas a procesos sin las debidas garantías. Más de 100 familias no buscan una sentencia o una explicación. Su lucha es por una fe de vida, es por saber si su ser querido se encuentra bien. Entre los casos más llamativos está el del economista y submarinista Hugo Marino, en paradero desconocido desde 2019, cuando fue detenido por agentes de la DGCIN. Después del trágico caso Quero Navas, la dolorosa pregunta que queda en el aire es: ¿cuántos siguen con vida? Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela.
Esto es Impacto Venezuela en 60 segundos, el espacio donde te contamos las noticias más relevantes del momento, rápido, claro y directo. En solo un minuto te ponemos al día. El Aizami desafía al régimen. Se declara en huelga de hambre tras ser castigado. La audiencia de este martes del caso PDVSA Cripto fue suspendida en medio de una alta tensión tras revelarse que el exministro Tarek El Aizami se declaró en huelga de hambre el pasado sábado. La medida extrema responde a su confinamiento en una celda de castigo en el Rodeo 1, denunciado como una retaliación del régimen ante sus recientes revelaciones contra otros miembros de la cúpula oficialista. Durante la jornada en el Palacio de Justicia, donde también declaró uno de los hermanos de Gracia, médicos de la DEM confirmaron que el Aizami presentaba un cuadro de deshidratación. Pese al deterioro físico, la juez negó la solicitud de la defensa para suspender el debate y brindarle atención médica inmediata, lo que llevó al imputado a responsabilizarla directamente por su vida. Aunque el tribunal intentó calmar los ánimos, ordenando al Senamec atenderlo en su centro de reclusión, provocando un amparo sobrevenido de la defensa que fue rechazado, el violento freno del juicio deja en evidencia la profunda incomodidad del poder a medida que se salpica a toda la estructura criminal. Bajo la consigna a la venezolana, María Corina convoca a la comunidad en Panamá. El Comando con Venezuela anunció que la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, sostendrá un encuentro con la diáspora venezolana en Panamá el próximo sábado 23 de mayo, con el objetivo de reunir a la comunidad, abrazarse y reafirmar el compromiso por la libertad de Venezuela bajo la consigna a la venezolana. La convocatoria oficial fue difundida a través de la cuenta de Mundo con Venezuela en la red social X, aunque los organizadores aclararon que todavía no se han ofrecido detalles específicos sobre la agenda que desarrollará Machado ni sobre el lugar exacto en el que se llevará a cabo el evento en el país centroamericano. El socialismo del siglo XXI se desmantela desde adentro y con la firma de sus propios defensores. El empeño de Delcy Rodríguez por privatizar en las sombras y revertir las históricas expropiaciones contrasta con la presión internacional que busca acercarla en el extranjero. Condenada al aislamiento en Occidente, Rodríguez ha encontrado en el desmontaje económico de Chávez la fórmula perfecta para sostener el andamiaje financiero de Nicolás Maduro. María José Prado con el reporte. Mientras organizaciones de derechos humanos en Europa como Refugiados Sin Fronteras recogen miles de firmas para impedir el ingreso de la encargada de la presidencia Delcy Rodríguez a España durante la próxima cumbre iberoamericana, en Venezuela ocurre otra contradicción mucho más profunda. La misma dirigente señalada por violaciones de derechos humanos es hoy quien encabeza el mayor desmontaje del modelo económico creado por Hugo Chávez. Las ONG piden que la Unión Europea mantenga las sanciones contra Rodríguez y escuche a víctimas de detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas antes de permitir cualquier flexibilización, pero al mismo tiempo la administración chavista encabezada por Delcy impulsa medidas que hace apenas unos años el oficialismo calificaba como traición neoliberal, negociación con el Fondo Monetario Internacional, apertura al capital privado y revisión de empresas estatizadas. Europa ha, ha advertido desde hace ya mucho tiempo la condición autoritaria y al final totalitaria del régimen y ha tomado algunas medidas, ¿no? Es decir, de hecho, ha establecido toda una serie de sanciones. Hay sanciones personales muy importantes. La misma Delcy Rodríguez tiene una sanción y recordemos que hubo hace un tiempo el evento que se conoce informalmente como el Delcy Gate, cuando Delcy, que tiene prohibida la entrada en Europa por cuenta de las sanciones, estuvo en Madrid. Pues esa misma cúpula del PSOE, Pedro Sánchez, Zapatero, Ábalos, es decir, ha llegado al extremo de pedir la autorización a la Unión Europea para invitar a Delcy Rodríguez a la cumbre iberoamericana y buscar una autorización para que vaya a España. Esto es muy grave porque de alguna manera España es la voz latinoamericana en Europa. El cambio no es menor. El chavismo, que durante años demonizó al Fondo Monetario Internacional,
ahora busca renegociar deuda externa y reinsertarse en los mercados internacionales. El mismo movimiento político que convirtió el exprópiese en bandera hoy evalúa transferir empresas estatales al sector privado. Incluso sectores históricos del oficialismo han mostrado incomodidad. Figuras cercanas al chavismo cuestionan reformas petroleras y mineras que abren espacio a inversión privada nacional e internacional, algo impensable durante la era de Chávez. Y allí aparece la gran paradoja política. Mientras en Europa Delcy sigue siendo presentada como rostro del aparato chavista sancionado, dentro de Venezuela se posiciona como la operadora de un modelo mucho más pragmático y menos ideológico. Realmente el chavismo siempre ha tenido, su proyecto es el proyecto de mantenerse en el poder político para de allí entonces medrar económicamente por vía de los diversos mecanismos de corrupción. Entonces, evidentemente, no han tenido ningún empacho en generar una apariencia de enmienda, en sacrificar aquellas piezas que han sido demasiado grotescas, ¿no? Gente que ha robado de manera descarada. Pero hay otra razón también para que esos cambios sean como son, y es que son los cambios con los cuales están sellando también el sacrificio de Nicolás Maduro, trayendo a su propia gente, ¿no? Y dejando fuera, sacándolos de Maduro. En el caso, por ejemplo, de Alex Saab, bueno, esa es una jugada estratégica, porque ahora es muy probable, todo apunta a que Alex Saab sea una pieza importantísima en el juicio contra Maduro. Entonces, bueno, con esto ellos se aseguran otro clavo en la urna de Nicolás Maduro. Las críticas no vienen solo desde afuera. Analistas advierten que el desmontaje económico ocurre sin apertura democrática, sin desmontar las estructuras de control político, es decir, más mercado, pero no necesariamente más libertades. En medio de ese escenario, Delcy Rodríguez también reapareció esta semana en La Haya, defendiendo personalmente la posición venezolana sobre el Esequibo ante la Corte Internacional de Justicia, mostrando otra faceta de su nueva centralidad política. Ya no solo maneja economía y negociaciones, sino también los temas de soberanía y política exterior. Y quizás allí está el verdadero fondo de la discusión. Europa sigue debatiendo si debe cerrarle las puertas a Delcy Rodríguez, mientras dentro de Venezuela ella parece estar reescribiendo a su manera buena parte del modelo chavista que durante años el mundo intentó aislar con sanciones. Tu derecho es saber, nuestro compromiso es informar. Gracias por acompañarnos en Impacto Venezuela. Únete a nuestra comunidad en @ImpactoV y no olvides suscribirte al canal de YouTube. Bonito día para todos, nos vemos más tarde.